Soy la profesora Tatiana Justi de la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Medicina Luis Racetti y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los nematodes geohelmintos de transmisión cutánea. Vamos a desarrollarlo en 5 módulos. En el primer módulo vamos a hablar sobre generalidades, clasificación y relevancia. En el segundo módulo vamos a hablar del ciclo de vida general de todos los geohelmintos que ingresan por la piel. En el tercer módulo nos vamos a concentrar en los anquilostomidios, en el módulo 4 en Strongyloides stercoralis y en el módulo 5 en las larvas migrantes cutáneas. Comenzaremos entonces con el módulo 1 y debemos hablar sobre la clasificación general de los organismos parásitos. En esta imagen podemos observar la clasificación general de los seres vivos que ustedes ya conocen y debemos decir que los parásitos se encuentran entre los eucariotas. De los eucariotas tenemos entonces organismos unicelulares, entre los cuales tenemos a los protozoarios parasitando a seres humanos, y también tenemos organismos pluricelulares, entre los cuales tenemos a los invertebrados, que podemos tener tanto helmintos como artrópodos parasitando a los seres humanos. Hablando ya directamente de los helmintos, vamos a tener entre los helmintos a los nemátodes, entre los cuales tenemos a los geohelmintos y biohelmintos, siendo los geohelmintos parásitos cilíndricos que requieren obligatoriamente su paso por la tierra para poder completar su ciclo de vida, y a los biohelmintos que, siendo también cilíndricos, necesitan al menos 2 seres vivos para poder completar su ciclo de vida. Por otro lado, tenemos a los platelmintos, que son helmintos aplanados, entre los cuales encontramos a los céstodes, que tienen el cuerpo segmentado como se observa en esta imagen y tienen larvas de esta forma que también producen enfermedad, y tenemos a los tremátodes, como característica general tienen esta forma de hoja o lanceolada. Básicamente los nemátodes y los platelmintos se diferencian por estas características. Los nemátodes son cilíndricos y los platelmintos, como dijimos, son aplanados. Los nemátodes encuentran sexos separados, tenemos adultos femeninos y masculinos, mientras que en los platelmintos tenemos adultos que son hermafroditas, con una sola excepción que es Schistosoma manzoni, en el cual también existen macho y hembra. Por otro lado, los nemátodes tienen cutícula y cuando hacemos un corte transversal de los nemátodes vemos que además de ser cilíndricos, podemos observar esta estructura que los separa del medio ambiente, lo que se denomina cutícula, y también tienen lo que se denomina cavidad pseudocelómica, que es similar al peritoneo y la cavidad peritoneal como se encuentra en los seres humanos. Otra característica importante es que poseen tracto digestivo completo, de inicio hasta fin. Por otro lado, los platelmintos, cuando hacemos un corte transversal de estos organismos, además de verlos aplanados, vemos que en vez de una cutícula poseen esta estructura que se denomina tegumento, que por lo contrario de la cutícula no separa el ser vivo del medio ambiente, sino que más bien lo comunica con el medio externo y a través del tegumento se excretan y se absorben sustancias. Y como vemos aquí, tampoco posee cavidad pseudocelómica, sino que está todo compuesto por tejido compacto. Y en los platelmintos, adicionalmente, el tracto digestivo está ausente o es incompleto. En la geohelmintiasis de transmisión cutánea, vamos a estudiar esas geohelmintiasis que se manifiestan con manifestaciones gastrointestinales, entre las cuales tenemos a las ancilostomiasis o denominadas uncinariasis, producidas por Ancylostoma duodenale y Necator americanus. También vamos a ver en las que se producen manifestaciones gastrointestinales a las Strongyloidiasis producidas por Strongyloides stercoralis. A su vez, también las helmintiasis de transmisión cutánea pueden producir manifestaciones cutáneas y así como las que producen manifestaciones gastrointestinales pueden producir en la puerta de entrada también manifestaciones cutáneas, tenemos otros parásitos que solo producen manifestaciones cutáneas en el ser humano, como lo que se denomina el síndrome de larva migrans cutánea, producido por Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliensis.
Y otra manifestación cutánea muy importante que vamos a estudiar es la denominada larva currens, que se produce por el parásito Strongyloides stercoralis. Vamos a entrar entonces a hablar sobre la relevancia mundial de la helmintiasis y debemos decir que en 1990 Horton publicó en Parasitology Today unos números que son realmente alarmantes y vemos que para ese momento, en 1990, la cantidad de ancilostomídeos que había en el mundo era capaz de producir la exsanguinación total de 400.000 personas. Esto es lo que se observa en esta imagen en un concierto de Woodstock aproximadamente. Y la cantidad de huevos que se dispersaban en 1990 de Ascaris lumbricoides era de 100 toneladas, lo que es capaz de transportar esta gandola que ven en esta imagen. Por lo tanto, se decía en ese momento que las parasitosis son las infecciones más frecuentes del mundo y actualmente esa cantidad evidentemente ha aumentado. En relación a la importancia clínica de los helmintos intestinales en general, debemos denotar que los helmintos intestinales producen manifestaciones clínicas que son muy silenciosas. Sin embargo, producen limitación de crecimiento y desarrollo, disminución de la capacidad cognitiva y desnutrición y anemia. Todos estos factores son coadyuvantes importantes en la permanencia en el subdesarrollo de las comunidades y de las poblaciones que los padecen. Epidemiológicamente, son importantes los helmintos intestinales porque tienen una alta prevalencia mundial, producen enfermedades crónicas, son indicadores de pobreza de un país y limitan el desarrollo socioeconómico. Los helmintos intestinales están enmarcados en una iniciativa denominada enfermedades desatendidas, en las cuales se enlistan una serie de enfermedades que han permanecido sin atención gubernamental ni de empresas privadas para volver la atención sobre estas. Y aquí tenemos algunos datos de una publicación muy importante que se hizo en el New England Journal of Medicine en el año 2007, en el cual fíjense que la infección por ancilostomídeos, hookworm infection, era la tercera enfermedad de mayor prevalencia entre las desatendidas. Y las enfermedades desatendidas son desatendidas porque producen una morbilidad poco perceptible, tienen una tasa de mortalidad muy baja, están asociadas a poblaciones pobres, los métodos de diagnóstico habitualmente son engorrosos. El control está asociado a medidas de saneamiento ambiental y educación que están generalmente adjudicados a entes gubernamentales, por lo tanto nadie más piensa que debe ocuparse de ello. Tiene poca disposición de financiamiento para su estudio y son poco rentables para la empresa farmacéutica precisamente porque suelen afectar a poblaciones habitualmente pobres. En esta lámina también tomada de este artículo se observa la prevalencia, los países en donde existe prevalencia de enfermedades desatendidas y fíjense que sobre todo son países que están en la franja tropical del mundo. Y en esta gráfica también muy ilustrativa vemos cómo las enfermedades desatendidas son la séptima causa de años de vida limitados por discapacidad en el mundo. Ahora específicamente sobre Necator americanos y ancilostoma duodenales, tenemos que la importancia clínica de ellos es que producen diarrea crónica con anemia a cualquier edad, no solo en niños. Pueden producirse complicaciones obstétricas consecuencia de la anemia y también producen retraso en el crecimiento y desarrollo. En relación a Strongyloides stercoralis tenemos que su importancia clínica es que produce muy importante hiperinfección en inmunosuprimidos, produce también síndrome diarreico crónico y produce el síndrome dermatológico de larva currens. Ancilostoma brasilensis y Ancylostoma caninum, que son ancilostomídeos de animales, producen juntos el síndrome de larva migrans cutánea. Y aquí entonces culminamos con esta imagen de una infografía en la cual se pregunta qué significa ser desatendido o negligenciado, y aquí vemos claramente cómo enfermedades que son altamente prevalentes como
Por ejemplo, la filariasis linfática o mucho más como el mitiasis intestinal, a pesar de afectar muchas más personas que otras enfermedades que producen grandes cantidades de publicaciones, las enfermedades desatendidas producen muy pocas publicaciones.